Espada. Es para mí un gusto estar en este espacio. Bienvenido a Relativo Podcast. Es un proyecto que he tenido en espera, en stand-by. Creo que a usted lo invité hace como más de un año, ¿sí? Y pues hoy estamos aquí. Bienvenido y pues muchas gracias por su asistencia. No, pues muchísimas gracias, de verdad, porque pues para mí como recibir este tipo de invitaciones es como una oportunidad muy grata de compartir y de conocernos un poco más, y sobre todo cuando lo invitan a uno a un espacio como estos, pues yo respeto y valoro muchísimo eso. Sí. Muchas gracias. Este espacio pues tiene como objetivo, o bueno, una de las ideas de este espacio iniciales es poder conocer el trabajo, la labor que hace pues las personas en diferentes áreas de su vida, en diferentes áreas de trabajo, profesiones, y además que ojalá eso pueda servir para alguien, ¿sí? Alguien que lo escuche y tenga alguna idea de seguir ese camino o esos caminos, porque hay gente que no ha recorrido solo uno, sino que ha recorrido muchos, ¿no? Esa es la idea inicial, pero también es como poder tranquilizarse, tomarse el tiempo de conversar y poder darle espacio a las ideas que fluyan, ¿no? Y poder tener decir o tener el espacio para decir muchas de esas cosas que uno tiene como atoradas o que alguna vez digo, me gustaría expresar esto, ¿no? Sí. Sin embargo, pues yo siempre inicio o he querido iniciar con una primera pregunta, y es, en este caso, no sé cómo decirlo, porque pues creo que usted también tiene varios caminos, ¿no? Pero se lo diría en un concepto que creo que recoge todo, ¿no? ¿Qué hace un artista, ¿no? Visual, digámoslo así, o qué hace un dibujante, o qué hace un vitralista, o qué hace un diseñador, ¿no? Un papá. Sí, ¿qué hace un papá? Bueno, ¿qué hace Alfonso Espada? ¿Qué se dedica? Cada vez hago menos. Cada vez hago menos. Es decir, aprende uno con el tiempo y con la edad. Y estos 60 me han puesto a reflexionar en que veo la vida y todo lo que sucede de manera más pausada. He dejado mucho el afán de lado. Obviamente cuando uno tiene hijos y 3 perros y todo el día a día, pues uno vive en unos afanes diarios. Ese no cambia. Pero digamos que esos afanes de querer hacer y embarcarse y meterse en una cosa y en otra, y que todo le decía que sí, no, eso yo ya aprendí a decir que no a muchísimas cosas. Siempre le digo no a muchas cosas. Y cada vez aprendí a delegar más, cada vez aprendí por ejemplo, a recomendar más, ¿sí? Entonces le recomiendo tal estudiante, tal egresado, tal persona en esto es buena, porque me siguen llamando y me escriben y me piden, y yo, no, mire, esto para esto está, no, es que yo quiero que sea usted, no, mire, lo que pasa es que el tiempo, en fin, porque uno se va decantando y uno va tomando la vida como con una pausa, y cada vez me gustan más los momentos de silencio. Me gusta muchísimo observar, soy un gran observador. Entonces, digamos que eso me gusta, y me gustan las buenas charlas. Es todo, entonces como hace unos días, yo creo que eso es una actitud, ¿no? Un poco en contra también de lo frenético que es todo en este momento, ¿no? Digamos que si yo lo traduzco a este proyecto como un podcast o un podcast, ¿no? Una de las ideas era, yo quiero que la gente pueda conversar, y si se fue a 3 horas, pues se fue a 3 horas, y si se fue a 1 hora, se fue a 1 hora, listo, no importa, ¿sí? Pero no como esa idea de es que tiene que ser corto porque todo es corto ahora, ¿no? 15 segundos, dígame en 15 segundos lo que usted hace, ¿no? Yo creo que es un poco ir en contra de eso, y hace unos días vi una publicación suya en Facebook que dijo como las ventajas o
los beneficios de no ser el conductor, sino que siempre ir de copiloto, ¿no? Y había un dibujo, ¿sí? Sí. O montar en colectivo, ¿no? Sí. Yo creo que esos son algunos de los pocos placeres que cuando uno observa o se sienta, como que puede tener, ¿no? Y es mirar personas, mirar la calle, mirar el barrio, mirar muchas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé si le gustaría hablar, por ejemplo, de lo que usted ve, ¿no? ¿Qué ve cuando se sienta? Sí, y sobre todo que es algo que yo tenía trancado entre pecho y espalda durante mucho tiempo, porque pues yo he dibujado desde que estaba niño, pero uno se mete en todo lo que pues, termina uno metido y se olvida uno finalmente de la esencia, y la esencia mía realmente ha sido dibujar. Yo dibujaba en las clases de matemáticas cuando estaba en la escuela primaria y me sacaban de las orejas, me castigaban por estar dibujando en matemáticas. Entonces, si yo vuelvo me devuelvo a esos momentos, yo siempre me he encontrado sentado dibujando. Mi mamá me obligó a dibujar porque yo tenía un asma tenaz, entonces era la forma en esa época de quédese quieto porque si se agita, si corre el niño se me ahoga, y claro, yo me asfixiaba horrible. Entonces ella me ponía, dibuja. Me inscribió a un curso de dibujo por correspondencia en la Academia de Dibujo, en la Continental Schools de Buenos Aires, Argentina, en esa época. Y yo tenía 8 o 9 años. Y a mí me llegaba un paquete de allá con las lecciones de dibujo. Y yo odiaba eso porque eran como unas plantillas, ¿no? De cómo dibujar rostros, las expresiones. Un dibujo técnico, dibujo, ¿no? Y cómo dibujar caras, entonces era la bolita, haga una bolita. Y yo odio eso porque... Y me metí. Entonces yo tenía que hacer la tarea, ella empacaba eso en el sobre de Manila, un sobre amarillo así como de este tono, y no odio el amarillo, me encanta. Y entonces se metía eso allí y lo mandaba. Y 15 días creo que demoraba el correo en esa época. Regresaba eso con las correcciones en rojo así. Practique más, la línea está sucia, la línea debe ser más prolija. Y ese practique más. Y todo el tiempo era eso. Y había momentos que yo no quería. Yo quería salir a jugar como los otros niños, jugar con mi hermano. Y mi mamá, que ya está la tarea, que usted no la ha hecho, que mañana ya toca mandar, siéntese, dibuje. Y a mí ese dibuje, practique más. Eso fue una cosa que me fue como martillando. Y hoy en día yo entiendo que si a uno no lo obligan de cierta manera, pues uno no hace las cosas. No funciona, ¿no? Y algo debió haber visto mi mamá en mí, que dijo, este chino es bueno para el dibujo, seguro, pues que dibuje. La disciplina. Bueno, pero ese tipo de disciplina, ¿no? Entonces fue la disciplina, fue impuesta, la disciplina. Y entonces, en ese sentido, es que, pues en últimas, después de hacer toda una vuelta por muchas cosas, finalmente yo termino dibujando. Si me preguntas en este momento, ¿qué hago? Yo te digo dibujar. Si me preguntas qué soy, yo te digo dibujante. Yo no soy artista. Yo soy dibujante. Esa es la mejor definición. ¿Dibujante de qué? De la calle. Yo dibujo en la calle. La buceta es la calle. Me encanta el entorno urbano, la calle. Y entonces, claro, siento un gran remordimiento cuando yo no estoy dibujando. Siento que estoy perdiendo el tiempo cuando estoy dibujando. Pues porque mi mamá dibuje. Pues ya mi mamá no está, pero se te quedan unas cosas reiterativas de la disciplina. Y es algo que me gusta. ¿Por qué el dibujo? Porque es que lo puedo hacer solo con papel y lápiz. No necesito nada más. Me parece que es un acto tan honesto, además. Tan honesto. Me molesta muchísimo cuando me dicen, ¿qué habilidad la que usted tiene? No es habilidad. Es algo que se construye con un proceso de pensamiento, es cerebral. Ya eso no es. Entonces, ay, qué talento que tiene. Mentiras, no hay ningún talento. Eso se estudia, Entonces, ahí estaría bueno, disculpe que lo interrumpa, pero sería bueno pensar, como lo está haciendo, qué es dibujar, ¿no? Porque podría uno, al momento que usted dice yo soy dibujante, ¿no? Digamos que dentro de las categorías profesionales, ¿no? Laborales, un dibujante
termina siendo como algo que está camuflado dentro de otras profesiones, ¿no? Pues está el artista, está el diseñador, de pronto en arquitectura también hay un oficio, ¿no? Algo de dibujar, Sí. pero ahorita usted dijo algo que es clave, ¿no? Y es, dibujar también tiene que ver o no tiene que ver, es un proceso de pensamiento, ¿no? Y además es una forma de pensar, ¿no? Sí. Una forma de ser y de estar, ¿no? Sí. De expresar, no sé, pero bueno, para usted, ahora sí, ¿qué significa ese dibujar, ¿no? Acojo una frase que me gusta mucho y se las digo a mis estudiantes todo el tiempo, es: dibujar es aprender a pensar. Así es, no es más. ¿Y cómo así es aprender a pensar? O sea, cuando yo estoy con un papel y un lápiz y tengo enfrente a algo, a alguien, tengo que hacer muchas conexiones cerebrales para poder traer eso a esta superficie bidimensional y tratar de recrear algo, ya sea con pocas o con muchas líneas, es decir, con poca o mucha información, y generar una intención, que puede ser una evocación, puede ser algo absolutamente fiel. Me gusta recrearme en los detalles, en los trazos, en los gestos. Si estoy dibujando una persona, si estoy dibujando el perro en la calle, o si estoy dibujando las casas o lo que sea, me gusta centrarme en los detalles. Entonces eso es un proceso de pensamiento que te implica observar muchas cosas, muchas relaciones de proporción, de medida, en fin. Y entonces hay una cosa que me dice Claudia, mi esposa, y es: ¿en qué pensás cuando estoy dibujando? Y yo digo: en nada. Por eso me gusta tanto. Me dice: claro, por eso es que te gusta. Y no pienso en nada. O sea, es como un mantra, es como una cosa, Una meditación, es una meditación en la que uno se mete, literalmente, te lo juro, uno se mete ahí. Es como una traba, es como un viaje, es como, sí, como, no sé, te metiste una alucino y te metes allá, y es como sentir eso ahí. Entonces, cuando uno empieza a entender cómo traer eso a este papel, eso se vuelve una cosa como mágica, espiritual, yo no sé, entonces por eso es tan engomador. Y cuando le descubrís como el truquito, es increíble. Entonces ya sabes que puedes empezar a dibujar por los pies, por la que ya no hay fórmulas. Claro, cuando uno da la clase, pues uno tiene que dar, porque todos quieren una fórmula, todos quieren el paso a paso para que van a dibujar. No, es un proceso de pensamiento, entonces eso es lo más interesante. Hablando de eso, de la fórmula, ¿no? Generalmente una fórmula requiere llegar a un mismo resultado, un resultado similar, ¿no? Ese resultado pues puede tener un valor moral, ¿sí? Es decir, de bueno o de malo, ¿no? Uh-huh. En esa medida, el dibujo, ¿qué piensa usted de esa opinión o de ese juicio cuando dicen es buen dibujante o es mal dibujante, o ese buen dibujo o ese mal dibujo, ¿no? Esos juicios morales, de hecho, con Rafa en taller 1, pues pegamos la vida a los estudiantes porque ellos vienen del colegio con esos atavismos allí de profe, esto me quedó mal o está bien. Entonces, primero quiten los juicios morales aquí, porque nosotros no vamos a hablar de si eso que usted trae está bueno o está malo. Eso no. O si está bonito o está feo. Entonces yo no creo en eso. Porque cuando uno lo hace consciente, o sea, cuando yo dibujo de manera consciente, yo tomo una serie de decisiones. Entonces yo decido cómo quiero que sea el trazo, yo decido cómo quiero que sea lo que yo estoy representando, y yo veré. O sea, de ahí a que a la gente le guste o no, yo no estoy dibujando porque a la gente le guste. Pues a mí me ponen cantidad de comentarios y me echan flores y yo no, pues gracias, muy amable. O sea, yo agradezco eso, pero yo no lo hago por eso. ¿Sí? Y entonces yo sé cuando un dibujo mío es malo, perverso. Yo, esto es lo que dibujé, yo que estaba pensando, esto es malísimo. ¿Sí? Y lo dejo ir. Antes lo botaba. ¿Por qué cree que es malo?
Y usted lo mira y que no evoca, porque no evoca, porque no pasa nada. Es como cuando vas a un super restaurante con una ilusión y todo eso es la parafernalia y que vas a vivir la experiencia y te llega el plato y comes y eso no pasa nada, ¿sí? No hay, pero resulta que vas a la galería de la 13 y te comes el plato y decís, no, yo aquí vuelvo, yo quiero volver aquí. Es eso. Entonces, qué plato tan malo, y en cambio acá está muy bueno. Entonces con el dibujo me pasa eso. Es que no evoca, no sé, hay algo, hay una sustancia ahí que es como esa esencia. Entonces, en ese sentido, yo pienso que uno es el que emite ese juicio y yo evito, pues, lo pienso para mí, pero no más. Entonces, claro, hay gente que le dice, ay, qué bonito esto, muchas gracias. Pues no me interesa que me digan que eso está bonito, ni feo, ojalá me dijeran, uy, qué malo, es muy mal dibujante. Usted es muy mal dibujante por esto y esto, y esto no me dice nada por esto, entonces yo diría, chévere, ¿sí? Entonces, pienso que esos grandes dibujantes que uno ve en la historia del arte y todo el cuento que uno tarazo y uno hay una cantidad de cosas para decir a partir de dos trazos. Eso me parece que al llegar a eso, pues es fantástico. Yo me cuestiono muchísimo, ¿no? Pues, mi esposa me echa risa, pues porque uno se la pasa siguiendo cuentas y viendo lo que hacen otros y siguiendo gente muy dura, y le digo, y me dice, ¿ahora qué te pasó? Le dije, no, yo no hago es nada, yo no dibujo es nada. ¿Sí? Hay gente ruido. Claro, si yo me comparo, pues, pero bueno, en últimas, ¿qué quiero hacer? Pues yo me siento bien cuando yo dibujo lo que me gusta. Mi estudiante es, profe, pero ¿y usted? ¿Qué es lo más fácil para usted dibujar? Y yo, pues todo, pues porque yo aprendí a pensar desde los trazos, y cuando uno aprende a pensar desde los trazos, pues uno dibuja todo lo que quiera. No hay nada fácil ni difícil. Sí, hay una conferencia de un señor que se llama Justo Isasi, y yo también pues la sabía compartir con los estudiantes, y era, él le hablaba de pensar a rayas, ¿no? Es un arquitecto, ¿sí? Y él explica, pues digamos que históricamente, cómo hay varias formas de pensamiento, ¿no? Y una de las formas de pensamiento aprendida pues fue a través del lenguaje escrito, ¿no? Sí. Las letras, ¿no? Y es uno de los más reconocidos, digamos, ¿no? Como que escribir y a través de eso plasmar lo que supuestamente está en esa división entre pensamiento y hacer, ¿no? Como pensamiento y acción. Pero hay otra forma que, bueno, dentro de estas categorías que él dice, es como hablar también, ¿no? La oralidad es una forma de expresar también, y en últimas, pensar, divagar, cuando uno llega a la manera de como elevar la conversación o la oralidad a darle muchas vueltas a una situación, ¿no? Y luego dice, y está pensar a través de las líneas, ¿no? Entonces él empieza diciendo, bueno, yo tengo un horizonte, tengo un formato, y en la mitad de ese formato trazo una línea, y esa línea ya divide eso en un horizonte. Puede decir un montón de cosas de eso, ¿no? Y esa línea puede ser etcétera, ¿no? Pero dice, bueno, este es un horizonte, y para mí es un horizonte, y empieza, ¿no? A armar como, digamos, darle ese valor, ¿no? Y además, bueno, ahí nos puede llevar un poco a lo que le decía con lo de lo bueno o lo malo. Dibujante también es como el valor que se le da a estas cosas, ¿no? Porque hay un valor dentro de una sociedad, digamos, económico, a las actividades o a los oficios o a las acciones que hace un ser humano, ¿no? Pero en este caso es, bueno, el dibujo ha tenido un valor, o ha tenido diferentes tipos de valores, ¿no? Y usted ahorita lo dice, a mí no me interesa, por ejemplo, uno de los valores actuales del arte, ¿no? De ciertas esferas del arte. Lo hablaba con otro de los invitados que es músico, y le decía, bueno, hay una relación entre la fama y los artistas, ¿no? Entre el reconocimiento y los artistas. Digamos que en esa medida, ¿usted qué piensa de ese reconocimiento, pero también del valor
del arte o del dibujo en este caso específico, ¿no? ¿Cómo valorar, aparte de lo que puede llegar a expresarme, pero cómo valorar esa actividad, ¿sí? ¿Qué poder decirle a alguien que dice, oiga, ¿será que sí puedo vivir del dibujo o será que no? Es que uno vivir ya en sí vivir ya es muy complicado. Ya, entonces, pues rico que a uno ya por el hecho de existir ya le pagaran, ¿sí? Independientemente de que haga lo que usted haga ya, pues, a usted le vamos a pagar ya por el hecho de ocupar este lugar en este espacio, en este planeta, ¿sí? Por venir a depredar, usted ya le vamos a pagar. Y si dibuja, pues de paso, pues está chévere. Yo nunca pensé en eso, es decir, nunca fue mi preocupación, ¿y yo para qué dibujo? ¿Y será que uno puede vivir del dibujo? Pues nunca lo vi de esa manera. Pero siempre me moví dentro de cosas que implican dibujar. Entonces, eso llevaba a que... Pero entonces usted nunca tuvo, por ejemplo, esa preocupación de decir, oiga, yo me voy a dedicar a dibujante. Digamos que a ese momento de pronto... Yo quería ser ilustrador, seguía a Boris Vallejo, un peruano que vivía en Nueva York, y decía, no, yo quiero ser como él. Compraba los libros, y hacía un esfuerzo muy grande para comprar los libros y todo, porque mi familia, pues mi papá era albañil y 4 hijos y no sé, muy complicado. Y entonces, de hecho, cuando mi hermana empezó a trabajar, me prestó para poder comprar algunos libros. Y uno decía, no, ¿cuándo? ¿Cierto? Pensar en eso era muy complicado. Entonces, más cuando vas a entrar a la universidad y tu papá, bueno, ¿viste qué vas a estudiar? Diseño. ¿Yo qué es? Va a haber avisos. No, papá, diseño es tal cosa. Ni siquiera uno lo tenía bien claro, pero yo sabía que eso era lo que me gustaba. Yo no quería estudiar arte. Y entonces me llamaba la atención esto de proyectar, porque yo veía a mi papá proyectando. Entonces una casa, entonces él cogía escala, cuando le salía un contratico por ahí para hacer una obrita, una casita o algo, él cogía metro, escala, y yo lo veía, y yo aprendía a medir y hacer, y después yo le hacía planitos básicos que él me indicaba cómo hacer, cómo se dibujaba en tal vista, y no sé qué. Mi papá, con segundo de primaria, mi papá tenía ese pensamiento. Eso me lleva a una definición muy bella del dibujo, y es que lo que no se dibuja no existe. Y eso es una verdad, pero... O sea, esa casa en el momento en que la dibujas, empieza a existir. Uy, eso es poderosísimo. Eso, cuando nosotros vimos los planos de nuestra casa dibujada por un arquitecto, o sea, yo casi lloro. Dije, tenemos casa. Uf, y me emociona al pensar en eso porque los primeros humanos proyectaron y hicieron conciencia de eso a partir de los trazos. Entonces, digamos que cuando yo le digo a mi papá eso, ¿y usted qué va a vivir? No, pues se volvió marihuanero, ¿eso qué va a hacer? Eso me imagino unos mochiludos. Bueno, eso, pues yo veré, papá. Y entonces yo dije, no, me tengo que esforzar, le meto disciplina. Entonces, pues para que mi papá se tranquilice. Y en fin, yo fui realmente, después uno se desjuicia y todo. Pero hacía las cosas que implicaban dibujo, ilustrar, con un convencimiento que para mí se volvían un reto personal. O sea, yo no lo hacía para los demás. Y entonces alguien veía eso y ¿cuánto vale? Y uno pues como muerto del susto y de la pena para decir uno cuánto, si a uno nunca le enseñaron a cobrar y todo ese tipo de cosas. Entonces finalmente yo recuerdo que la primera vez que vendí algo, mi papá todo contento, y yo de estudiante, y él, haga más de eso. Yo no voy a hacerte eso. ¿Y qué fue lo primero que vendió, se acuerda? Yo vendía carteleras para trabajos de colegio, que los pulmones, que el sistema respiratorio, que el corazón.
Pues los domingos míos o sábados es que caían mamás con hijos de colegio para que le hiciera la cartelera. Entonces, claro, yo sacaba lápices de colores y todo el cuento y las carteleras mías. ¿Cuánto cobraba por un trabajo de esos en esa época? No, ya ni me acuerdo. Si te digo que eso pudo costar 1,000 pesos en esa época, pues no sé. No sé por qué. Ya ni me acuerdo cuánto. No, ya no me acuerdo. ¿Y luego entonces, que siguió dibujando? Entonces luego cuando ya entré a la universidad, porque te estoy diciendo que eso lo hacía cuando yo estaba en el colegio. Okay. Cuando ya entré a la universidad, es que ahí se me fue. Cuando entré a la universidad, una primera exposición que hicimos de trabajos y no sé qué, y hubo exposición y con cóctel y todo el cuento, y me compraron 2 dibujos de una chiva. Y yo iba a ponerle precio y qué miedo, y entonces al otro día le puse precio y efectivamente, y los vendí. Fue mi primera, digamos que obra así como formal que yo vendí, y bueno. Hasta ahí yo no puedo decir que vivía de eso, pero empecé a notar que de todo el conjunto de compañeros, compañeras que yo conocía, yo siempre algo vendía. Y mi propósito no era ese. Yo no estaba pensando y no era porque yo tuviera una situación acomodada. Yo estaba enfocado en que era mi carrera y todo, pero que pues si me decían véndamelo, pues yo lo vendía. Y entonces, y siempre caían, ¿no? La vecina con el hijo que vea que la tarea, que la maqueta, que no, que yo le resolvía lo que necesitara. Le tengo la maqueta, lo que sea. Y entonces, digamos que eso hizo que yo empezara a tener una gran confianza en lo que yo podía resolver. No que yo me la estaba dando de nada, no, yo confiaba en lo que yo podía resolver. Entonces yo me metía en las cosas, así nunca lo hubiera hecho. Que una maqueta de algo, yo entendía escalas, yo tenía proporciones, eso no me lo habían enseñado. Yo había visto a mi papá construyendo, había visto a mi papá haciendo con las manos. Esto yo lo puedo hacer. Y yo lo hacía y efectivamente. Entonces hacía cualquier cosa que se le ocurriera a la gente que necesitaba, al colegio, lo que sea, yo lo hacía. Y de hecho yo caí pierdo dibujo en el colegio porque yo les hacía las planchas a mis compañeros. Y yo cobraba. Entonces, nunca mi intención fue, voy a vivir del dibujo. Y cuando ya en la universidad, de hecho me empiezan a referenciar algunos profes. Entonces me empiezan a soltar trabajos. Y era al primero que le soltaron trabajo. Y fue muy chévere porque estando en la carrera, yo logré trabajar varios semestres teniendo un sueldo. Y eso fue muy chévere. Y claro, eso le dio a mi papá como ya una confianza de decir, ay, qué bueno, ya no se volvió marihuanero y pues eso para algo le va a servir. Entonces, cuando yo termino la carrera, yo siento que, bueno, ¿y yo qué voy a hacer aquí? ¿Y qué voy a trabajar? Se me había acabado el trabajo y yo me fui. Yo me voy porque yo necesito ser como Boris Vallejo, ilustrador en Nueva York y no sé qué, entonces me voy, no, pues Bogotá. Primer paso Bogotá, porque de ahí pues para Nueva York algún día. Y no, pues uno llega a Bogotá y el golpe de realidad es total. Salí de la carrera sin título, pero no me gradué. Me fui, dejé tirado el proyecto de grado. Bueno, y me voy para allá y no, pues a buscarme la vida. Y eso me contrató una diseñadora de marcas. Yo diseñaba etiquetas y marcas para shampoos y para todas las vainas que uno veía en la televisión y todo el cuento. Y entonces, claro, pues me contrató a mí. En esa época pues todo se hacía a mano. Y no, pues estaba hecha. Yo le resolvía todos los problemas que ella tenía. Explotó de una manera. Al final no me pagó. Me pagó a las primeras cosas y después otras no. Después yo vi varias etiquetas mías en supermercados y yo decía, qué tumbada. Tenía 22 años y yo dije, ¿y ahora qué hago? Me mamé de esto y entonces necesito buscarme el trabajo y terminé de mensajero en un banco.
porque, pues, con la pinta que tenía, flaco, un clenque, ¿qué experiencia? ¿Cuál experiencia? Ibas a tocar puertas y sin el título. Entonces me hice pasar por bachiller y me dieron un trabajo en una bolsa de empleo en un banco. Un mensajero en un banco. Perfecto. Y no va a durar toda la vida, me mentalizo. No, mi papá, pues, pobrecito mi papá. Y yo, y darle el estudio, y la universidad, y usted mensajero en un banco. Para eso estudió, y la tesis. Y todo el tiempo era, ya no era dibuje, sino era, y la tesis, y la tesis. Yo me metí con un compañero que también me pegó una tumbada porque se apropió de la tesis cuando yo me fui a Bogotá y la presentó él y sustentó él y se graduó él. Y yo habla con mi proyecto y mira que vamos a trabajar los dos. Entonces empecé a trabajar de mensajero en el banco y resulté que pues, era un mensajero muy particular. Yo no conocía Bogotá, entonces yo empecé a salir a la calle, me daban lo de los transportes y yo salía a la calle y yo preguntaba, ¿para dónde el norte, para dónde el sur, el oriente, el occidente, que buseta, vea, voy para esta parte, usted me dice dónde, cuándo me tengo que bajar y así. Entonces usted ya les dijo que usted conocía Bogotá. Que... Ah, sí, yo le dije que conocía Bogotá y que yo era bachiller. Y entonces resulta que este mensajero empezó a ser muy particular, porque este mensajero pues, hablaba inglés, sabía fotografía, era buen dibujante, tenía como un sentido de la estética. Cuando habían cosas, eventos ahí, yo ayudaba a organizar, yo tomaba las fotos, yo era un mensajero, qué eficiente el mensajero, ¿no? Y una vez hicieron una salida como de integración a las afueras de Bogotá, un paseo por allá, que hicieron un concurso de fotografía para los empleados del banco. Entonces adivina quién se lo ganó. Entonces, después de eso, claro, imprimieron la foto, hicieron como una muestra ahí en el banco. Me llama mi jefe. Me dice, yo te quiero hacer una pregunta. Decime la verdad. ¿Vos no es bachiller, cierto? Yo no, don Hernando, yo no soy bachiller. ¿Vos qué es esto? No, mire, yo estudié diseño, yo estoy lejos de Popayán. ¿Y cuánto es que llevas en Bogotá? Yo, no, pues ahorita ya llevo 3 meses. ¡Huevón! ¿Y cómo has hecho? Ahí se podía decir huevón. Sí, no hay problema. Bueno. Y entonces, ¿y cómo has hecho? Yo, no, pues yo pregunto, yo salgo a la calle, yo no. Digo, ¿sabes qué? Personas como vos son las que necesitan. Vamos a hacer una cosa. Te voy a poner a prueba unos meses más. Y en 6 meses hablamos. Yo dije, ¿y si hablamos qué era? Claro, me pone a prueba es que me delega muchísimas más responsabilidades que no le habían delegado a un mensajero. O sea, yo aprendí a moverme en esa ciudad y a relacionarme y yo era, no sé, un carisma distinto porque era pura actitud. Me tramaba, era de pura actitud. Y yo llegaba ahí con mi loncherita y almorzaba con las señoras del aseo ahí en la cocinetica y todo. Muchas veces a mí nunca me alcanzaba el sueldo. Te ganabas el mínimo para pagar la corbata y el saco, porque es que eso era saco y corbata y era horrible. Y repita pinta porque tenía 2 sacos y la misma corbata. Yo tenía que quitarme los zapatos cuando iba llegando a la habitación donde vivía, cuando estaba lloviendo. Me quitaba los zapatos, me echaba las medias en el bolsillo y corría con el pantalón remangado. Porque si se me mojaban esos zapatos, el otro día yo me ponía. ¿Y el dibujo ahí qué? Nada. No estaba dibujando nada. Me sentía vacío, me sentía metido en una esclavitud horrible de trabajo, de madrugue, de levantarse a la madrugada, preparar el almuerzo para llegar a la lonchera, de llegar allá, marcar tarjeta, correr, me entregaban lo del dinero para los transportes, hacer maroma, a veces me iba a pie, me iba corriendo. Tenía la energía también, uno a los 22, tenía la energía, se me caían los pantalones de lo flaco que estaba, pero eso me servía para ahorrar, para almorzarme a veces, cerca de la última semana del fin de mes, mi almuerzo era un yogur y un pastel de pollo, porque no me alcanzaba para mí, y a veces no podía almorzar. Entonces,
y reunir las monedas para poder coger el colectivo de regreso y llegar a la habitación. Muchas veces yo me tiré a chillar en la habitación de pensar ¿qué estoy haciendo? O encontrar cartas por debajito de la puerta de la cartica de mi mamá y papá, feliz cumpleaños, y ¿Cuánto tiempo duró esa etapa de vida? en ese momento duré, bueno, en el banco duré 6 meses. A los 6 meses me dice él, venga que lo queremos dejar de planta, y yo le digo no gracias y renuncio. Pero en esos 6 meses, pues se pasó una fecha de mi cumpleaños, el Día de la Madre, ¿sí? Se alcanzó a pasar una Navidad. No, y acá, no sé, Popayán, no sé si solo de Popayán, pero creo que el desarraigo es una cosa horrible. Espérate. Un año sin verlos y sin venir ni nada. Entonces, fue tenaz porque... Pero no habían redes, ¿no? O sea, era... Teléfono o telecom, y esperar y decir, nos vemos en 8 días. En 8 días a tales horas nos vemos que yo voy a llamar. O escriba cartas. Por ahí hay algunas cartas todavía de mi mamá. Y, no, pues uno lee eso y es muy fuerte. El hecho es que, y mi hermano en el ejército, allá. Entonces nos veíamos los fines de semana y nos comíamos una barra de pan y una bolsa de leche en un separador ahí cerca de la escuela de caballería. Pues uno vivía con hambre. En el frío uno vivía con hambre. Entonces, y a veces mandaban la caja de la casa. Entonces mi papá había como en la caja pues una panela de guayaba, chontaduro, un desodorante, un jabón, pan, hasta pan mandaba. Uf, pero para uno eso era una maravilla, pues porque uno vivía con hambre. Era la gasolina para seguir otro día. Fue para ir. Y entonces yo decía, ¿qué diablos estoy haciendo en mi interior? Porque mi papá. Ellos fueron al año a visitarme, yo ya... No, mentiras. Fueron antes de terminar los 6 meses en el banco, fueron a visitar. Llegaron a Bogotá a la entrega de armas de mi hermano. Y ese día nos encontramos. ¿En dónde vivía ahí? ¿Cómo era el lugar donde vivía? En una casa de habitación, una casa de familia, tenía una habitación. Okay. Y entonces, uno salía a la madrugada y llegaba por la noche. Uno no existía en esa casa. Y los fines de semana, pues era para levantarse a lavar ropa. Y el domingo uno lo único que quería era dormir. Pero me iba a ver a mi hermano a la escuela de caballería y terminamos en un separador por ahí, en un parque, comiendo pan con yogur, que no había ni pancito. Y entonces, mis papás van a visitar la entrega de armas de mi hermano y nos encontramos en Vicente. Yo salgo del banco con saco y corbata y mi mamá me ve y se pone a llorar. Y me dice, ¿usted sí está comiendo? Y yo, sí, mamá, claro. Usted viera. Sí, los invito a almorzar. Yo había pedido plata para los invité a almorzar. Y mi papá, no se comió el cuento. ¿Y usted qué es lo que está pensando? Usted estudió una carrera para ser mensajero en un banco. ¿Y usted qué es lo que va a hacer? Y la tesis, y dale. Yo papá, es mi vida y yo respondo por mi vida. Era un tema también de orgullo. Yo dije, yo no me devuelvo, pero ni a palos. Esto lo decidí yo y yo aquí me quedo y yo de esta salgo. Y esa terquedad, efectivamente, me sirvió. He sido tremendamente terquísimo. Es lo que se me mete. Y entonces, finalmente le digo al Señor, no, gracias. Y yo, no. De hecho, renuncio. Ya 6 meses fue suficiente. ¿Y qué vas a hacer? Le dije, no sé, yo voy a ver. Le dije, pero ¿sabe qué? Tengo un hermano. Acaba de salir del ejército. Se fue unos días para Popayán. ¿Y tu hermano es así como vos, tan bueno como vos? Le dije, mi hermano es una persona, es muy creativo, mi hermano es muy... Si es tu hermano, tráelo. Y llamé a mi hermano. Le dije, ve, acá hay trabajo, venite. No, pues mi hermano de una. Además que siempre con mi hermano no. Sí, se fue mi hermano. Pues mi hermano duró varios años en el banco. Mi hermano sí. Yo me abrí de ese banco y me fui. Me dice un compañero acá de la facultad que está en Bogotá, una profe. Había sido profe acá.
del taller de... En esa época llamaba técnicas de impresión, veíamos serigrafía, veíamos, ahí conocí al profe Eduardo, a Rosero, bueno, o sea, había visto grabado con ella, pues ella sí, pues era una persona que había trabajado en muchos lugares, acaba de regresar de Estados Unidos y me dice, montó un taller de vitral en Bogotá y está necesitando. Y me dice, mira, este es el número, llámala, y la llamo. No, pues me dice, claro, Alfonso, yo te recuerdo de estudiante y esto y lo otro. Véngase para acá. Y me fui al apartamento de ella un domingo. El lunes yo ya estaba trabajando dibujando. Ahí empecé a vivir del dibujo. ¿Sí? Y empecé a dibujar a gran escala. O sea, tenía que dibujar vitrales. Yo nunca había dibujado vitrales. Dibujar santos. Dibujar vírgenes, imagínate yo dibujando vírgenes. Dibujaba vírgenes y santos y vainas. Estaba ella haciendo una catedral completa en Duitama. Entonces dibujaba en un caballete gigante. Tenía que poner escalera y dibujaba a partir de láminas religiosas y todo. Y iban curas a supervisar el trabajo. Y entonces el cura me decía que yo hacía esas bocas de las vírgenes muy sensuales, que tenía que hacerlas menos mundanas, más espirituales, ¿verdad? Ahí empecé a entender esto de cómo el dibujo empieza a evocar, ¿no? Y yo pues para nada religioso, yo religión nada. Y entonces entender toda esta iconografía, simbología, y que los mantos y el pliegue de la tela y los ángeles, y dibuje y hágalo. Y eso había que volverlo también un dibujo muy sintético, porque después eso entraba a otro proceso que era cortar el vidrio, que era esmaltar, que era armar, pero eso yo no lo hacía. Yo solo hacía dibujar. De hecho, casi ni me quedaba tiempo para irme a meter a donde estaban armando. Ocasionalmente, cuando ya podía, yo me iba y miraba en las mesas de corte cómo cortaban el vidrio, cómo lo ensamblaban, o los que eran esmaltados, cómo iban esmaltando y todo el cuento. Y cuando iban a hacer la instalación de los vitrales, yo iba. Ahí sí, yo iba y yo ocasionalmente ayudaba y todo, pero como que no me llamaba la atención. Yo decía, chévere, pero yo como que no me veía haciéndolo, porque yo dije, no, pues si cortar vidrio, entonces yo no sé. Entonces yo resolví el dibujo y lo que me parecía bacano era eso que te digo. O sea, lo que no se dibuja no existe. Y en el momento en que uno dibuja y proyecta eso empieza a existir. Y luego verlo materializado, que es lo bacano del diseño, ¿no? Que es como uno proyecta y luego ver eso materializado de cualquier manera. Entonces, al año me mamé. Dije, no más. Y así se pasaron como 4 o 5 años. ¿Cuál fue el dibujo más grande que hizo en esa etapa? No, pues eran dibujos fácilmente de 5 metros de altura. ¿Sí? Una cara podía tener 50 centímetros. ¿Sí? Entonces, renuncié. Empecé a hacer otras cosas y luego, en alguna Navidad, vine a Popayán y pasé tan bueno en la casa, tan rico, vi mi cuarto, como estaba, no sé. Y me volví para Bogotá, ¿cierto? En enero, las primeras semanas de enero, y como que entras a ese lugar y sentís que ese lugar no es tuyo. Que ahí no estás, que ahí no sos nada, que no estás en esta ciudad, que tu lugar está... Y me llamé a mi mamá y le dije, mamá, mi hijo, ¿qué le pasó? Le dije, ay mamá, ¿cómo te digo? Me dijo, ¿qué pasó? Le dije, mamá, si yo vuelvo a la casa, ¿usted me recibe? ¡Ah! Mi hijo, claro, hijo, véngase para acá. ¿No? Y volví a la casa. Fue durísimo, porque es volver a la casa, a las reglas de la casa, a que tu papá encima, tu mamá encima, pero cogí la segundo piso de la casa y monté mi taller. Ahí monté lo que fue mi primer taller. ¿Cómo era ese taller soñado? Eso ya era en el año 89. Digamos, ¿cómo era ese taller? Pero también,
cómo era ese taller que usted pues, soñaba, o sea, decía como que este es el que tengo ahorita, pero yo quiero tener... No, como yo vi el espacio donde yo estaba trabajando, yo dije, es indispensable que yo tenga una mesa de trabajo. Entonces tenía una mesa de trabajo. Necesito otra mesa, que es la mesa donde yo proyecto y dibujo, entonces tenía una mesa de dibujo. Necesito lámpara, entonces tenía mi lamparita cuando estaba estudiando. Y necesito un tablero de herramientas, porque yo voy a hacer muchas cosas con herramientas. Entonces tenía un tablero de herramientas y organizé. O sea, siempre he sido una persona muy ordenada, entonces organicé. Y yo dije, bueno, y entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces yo dije, pues, voy a poner una marquetería. Y empecé a marcar, yo no sabía marcar, pero aprendí a marcar. Y efectivamente me dio muy bien. Se vino mi hermano de Bogotá, y entonces marcaba junto con mi hermano. Y un día, un amigo que viajaba mucho a Cali por trabajo y todo esto, me dijo, cosas como arquitectura, me dijo, mira que los vitrales en Cali, eso ahí así, encargan de vitrales. Vos no estuviste en Bogotá trabajando eso, porque en mi colegio no, yo nunca he hecho vitrales. Yo dibujaba, pero yo no sé, yo diseñaba, pero yo nunca he hecho vitrales. Pues deberías pensarlo, ¿no? Pues me quedó sonando la idea y yo dije, hola, ¿qué se necesita para un vitral? Pues un cortavidrios. Piedra para pulir, porque ni siquiera había máquina pulidora en el tiempo. Pues vidrios, pero el vidrio era costoso. Cautín, soldadura, y empecé, y llamé a la profe con la que había trabajado, María Victoria Llano, que si me escuchará, pues siempre le he admirado y le he manifestado toda mi gratitud. Y le dije, Victoria, estoy en Popayán, quiero poner un taller, si yo monto un taller, usted estaría de acuerdo. Claro, hágale, le iría muy bien, que me alegra, que esto y el otro. Pues yo dije, bueno, no estoy haciendo nada deshonesto y la competencia. Y entonces le dije a mi hermana y mi hermana terminó prestándome para comprar los primeros retales de vidrio de color importados. Eso era carísimo, yo no podía comprar láminas. Y compré un cautín de eso de lo más barato, me costó como 2.500 pesos en la época. Un cortavidrio que tenía mi papá, esos cortavidrios de rueditas y unas tenazas ahí. Y yo arranqué a cortar vidrio sin haber cortado un vidrio. Pues tenía el pulso, tenía la facilidad del trazo con el dibujo, me imagino, pues era cambiar de material y empecé a cortar vidrio. Y entonces dije, pues, ¿qué voy a hacer? Pues había visto cómo se hacían las lámparas y todo eso, y entonces yo voy a producir 3 lámparas. 3, pues porque no puedo hacer más, y entonces pues yo las calculo, las proyecto, las presupuesto y las vendo, y con eso pues me dice, para poder hacer esas lámparas hay que hacer los moldes. Esos moldes eran carísimos y yo dije, yo no voy a comprar nada. Todo eso lo vendían importado a Estados Unidos, vendían hasta las plantillas, y yo, no es inútil, yo voy a hacer los moldes. Pues me hice el molde, porque no conseguía, aquí en Popayán no conseguí la forma que yo quería, pues lo hice. Lo modelé en icopor. Desarrollé un sistema para hacer como un torno para tornear icopor y lo resolví. Y proyecté eso en un desarrollo ahí y luego lo volví un desarrollo planimétrico y luego hice las plantillas, corté los vidrios, eché como mes y medio en esa lámpara. Y entonces luego hice las otras dos. Las calculé. Las otras 2 se vendieron. Esa lámpara que te estoy diciendo, que la primera todavía la conservo y no la vendo por nada del mundo y me han ofrecido mucha plata. No la vendo. Porque ha estado luego yo volví a vivir en Bogotá, luego viví en Cali, luego había estado, luego estuve en el apartamento cuando me casé, ahora estoy en esta casa, y esa lámpara no la vendo por nada. Y las otras lámparas, entonces las puse en un almacén aquí en Popayán y efectivamente se vendieron, y se vendieron muy bien. Entonces la señora que compró esas lámparas me llamó luego para invitarla en su casa, y luego una amiga de ella me llamó para su vitral, y luego
me gané un contrato para hacer un vitral en Cali, que fue el vitral más grande que yo había hecho hasta ese momento. Eran 17 metros cuadrados, una cosa así, en la Cámara de Comercio, así gigante. Me lo gané gracias al dibujo, lo proyecté en papel mantequilla con marcadorcitos y no sé qué, y me gané, ¿no? A los 26 años me gané el super contrato. Y dije, me voy para Cali. Y alquilé por el directorio una casa. Mi papá pues casi infarta. ¿Cómo le ocurre? Nos van a tumbar una casa así, usted ni la ha visto y usted cómo sabe. Pues si allí dice, papá, pues hay que creer en lo que yo, pues en esa época, pues uno no creía era para las páginas amarillas. Si está en las páginas amarillas, el que cree. Pues mi papá me acompañó con trasteo y todo, compré la estufita, la licuadora, la nevera y nos fuimos y me instaló en la casa, me fui con mi hermano y monté el taller en Cali y empecé y fue con ese contrato. Tenía más gente, fueron 3 meses de trabajo. Terminado ese contrato, yo ya había empezado a buscar, yo llegué a un barrio popular en Cali, era con la fiesta y eso, salir a jugar bingo a las 5 de la tarde ahí con las vecinas en ese calor y ya todo ese cuento, así, chévere. Pero ya después yo dije, si yo quiero que me vean y sobre todo al público al que yo le quiero apuntar con esto, que esto es un oficio costoso, yo tengo que estar ubicado en su lugar. Y ya empecé a hacer los recorridos, los fines de semana nos íbamos a buscar y encontré un apartamento en Los Cristales en Cali. Claro, costaba, pero dije, listo. Y ahí abrí el estudio. Y claro, ya no fueron solo vitrales, eran clases de dibujo, de pintura. Me empecé a dar a conocer. Cuando me llama la señora amiga que me había comprado una lámpara en Popayán y me dice, yo soy amiga del gobernador de Arauca y quieren los vitrales de la catedral de Arauca y yo los recomendé a usted. Entonces voy a dar su teléfono. Lo chévere también de esa época, bueno, no mentira, esta época es muy chévere. Esta época es chéverísima, todo es muy fácil. Ella me dijo, él lo va a llamar. Entonces, pues, uno donde googlea a ese señor ni nada, ¿no? Pues, espera que efectivamente un día me llamó y me dijo. Entonces, me dijo, ¿y eso cuánto cuesta? Que le dije, para poder dar un precio, pues yo tengo que ir, tengo que ver. Pero yo no puedo arriesgarme a pagar un viaje de esos y que después usted me diga, no. Me dijo, no, venga, yo le pongo tiquetes, usted viene, mira, y efectivamente así fue. Yo fui, estuve, tomé medidas, le dije, yo le envié la propuesta, la aceptaron y hice ese contrato. Ese fue un contrato de 6 meses. Fui varias veces a Arauca, me instalé. Cuando terminé eso, me debían un saldo, me devolví para Bogotá. Desmonté todo el estudio de Cali. Regalé, llamé a mi hermana, le di la nevera que se le había dañado, salí de la estufa, o sea, me fui con el televisor y un sleeping. ¿Para qué cosas? Ah, bueno, y la herramienta, sí, las herramientas. Eso, la herramienta para mí sí ha sido fundamental. Sin herramienta uno no es nada. Y entonces me fui para Bogotá. Alquilé un apartamento y monté el estudio. Duré 6 meses. Otra vez. Bogotá era un mierdero, era horrible. No, dije, no, esto no es para mí. Me vuelvo para acá. Y volví a organizar el taller en la casa. Y ahora sí lo monté ya muchísimo mejor. Muchísimo mejor es que la primera vez que lo monté en la casa estaba en ladrillo. Y el piso era cemento. Pero aún así, ahí me iban a buscar. ¿Sí? Ahí me iba a buscar mucha gente, pues, la gente de bien que lo busca a uno para eso. Hay los detalles. Cuando volví, ya, entonces esto va a estar estucadito, pintadito, ya tiene el pisito, unas repisitas, y entonces monté el estudio. Entonces, claro, hacia vitral, hacia marquetería, con la huevonada me metía la hacía. Y ya tenía mucho reconocimiento. Ya tenían.
¿Cuántos años tenía? En el 95, hagamos cuentas. 63, 73, 83, 93, 32 años. Han pasado casi 10 años de haber 32, 32 años. O sea, todavía tenía cuerda. Y entonces me llaman de Don Bosco y la capilla de Don Bosco. Entonces, todos los literales de la capilla de Don Bosco, todo el contacto, güey. Y luego más capillas, más vainas, ¿no? Producía lámparas, hice tanta vaina, es que hice tanta cosa, que se llegó el 98. Entonces me llaman de la Fundación Escuela Tesis para ser profesor allá, y soy yo, no, yo para ser profesor yo no quiero quejarte de enseñar. Yo no sirvo para eso, hay que tenerle paciencia a la gente, yo no tengo paciencia para perder tiempo, decía yo. Enseñando, eso ni aprenden, eso no. Y me insisten, y yo voy, y mi mamá me dice, vea, que han venido a buscar lo que pasa, que lleve un catálogo, un portafolio. Tiene tiempo, pues uno llevaba una cantidad de fotos y lo que ha hecho. Y yo llego y me entrevista pues el director de esta vaina y todo, y me empieza a contar lo que era pertenecer a esta fundación. Y me dice, pues cuando me pregunta lo que he hecho y lee y todo eso, no, pues yo aquí no quiero genios, ni Miguel Ángeles, ni Da Vinci, aquí el trabajo es este. O sea, el man creyó que yo estaba haciendo carreta, yo tenía ya una trayectoria. Dijo, aquí lo primero es que hay que ser un ser humano. Aquí estos son jóvenes víctimas de la violencia, del secuestro, que se han escapado de la guerrilla, de todo, vulnerables, ¿no? Y lo importante es que aquí les vamos a dar una oportunidad por medio de un oficio, que aprendan un oficio. Y cuando me nombra eso, yo digo, gente que se ha volado de la guerrilla, va a venirles hablando de vitrales. Yo no creo que esta gente pueda aprender eso. Así con todo te lo digo, teniendo todo el prejuicio y convencido de que es lo que van a aprender. Y menos a dibujar eso. Pues se pega uno la estrellada. Y la estrellada fue el golpe de realidad más grande, que es cuando me dijo, ¿por qué no vas? ¿Por qué no estás con ese grupo? Y mira, así hablamos. Claro, cuando yo conozco al grupo, eran como 12, 14. Empiezo a ir esa semana. Luego llegó Semana Santa. Y yo no dejaba de pensar en ellos. Texas. La realidad. Y entonces cuando volví, dije, yo acepto el trabajo. No, el sueldo ahí era buenísimo y todo. Y empecé. No, pues yo no podía dejar de pensar en cómo aportarles y cómo cambiarles esa visión que tenían del mundo. Y empieza uno a traer de toda la experiencia que he tenido y se empieza a generar como un vínculo por medio del oficio, de las herramientas, del contacto con los materiales, el dibujo, y encontrar gente absolutamente capaz. Sí, pues no dejan de ser seres humanos. Que lo único que no han tenido es una oportunidad en la vida, como no la han tenido. La vida termina reducida a lo que se les presenta también, ¿no? Así como uno termina... Como no la había tenido, como me había pasado a mí. Y termina, yo qué sé, la opción es un arma o cultivar cualquier otra cosa, ¿no? Cultivar coca, cultivar marihuana, cultivar lo que sea. Y eso es, yo creo que hay un valor, es diferente, ¿no? Por ejemplo, ya que estamos hablando de, ahí empieza una etapa de profesor, ahora maestro, de enseñar, y una responsabilidad, ¿no? Como que ya cambia, ¿no? Y también yo creo que hay una diferencia entre enseñar en la universidad, ¿no? Se supone que, y más si es privada, ¿no? Pues tiene cierta autonomía y bueno, usted verá, y si aprende usted verá, pero es distinto enseñar en un colegio rural o enseñar a un oficio técnico
que uno ve gente, madres, cabezas de familia, padres, gente joven que llega y en realidad, o sea, en realidad es la opción que dicen, ¿será que esto me va a cambiar a mí la vida? ¿Será que esto puede ser para mí una opción? Y yo creo que eso es algo que a uno también no cambia, porque uno dice, a mí me pasó, ¿no? Yo, por ejemplo, di clase en un técnico en Vietnam, y uno de los casos que recuerdo era un señor que me llamaron a que yo diera clase, pero llega el señor y dice, pues es que yo la verdad es que a duras penas terminé mi noveno, no me acuerdo muy bien, pero yo tengo mi empresa de lana y yo ya exporto. Dice así, yo ya exporto lana, yo saco la lana y le hago los tintes y la exporto. Y entonces yo estaba enseñando que es que emprendimiento, ¿no? Algo con emprendimiento. Y yo pues nunca había emprendido, o sea, yo era más bien porque tenía como el conocimiento ahí de mi técnico bachiller, pero no era como yo hacer algo, ¿no? Y este señor empieza a contar todo el proceso de su vida para decir, vea, es que esto es lo que yo hago y yo lo único que necesito que me den es un papel para yo poder exportar porque necesito algo que me certifique. ¿Sí? Y yo le dije, ya sabe que yo, al contrario, o sea, yo creo que el que debe estar enseñando aquí es usted, ¿sí? Porque yo no tengo nada que enseñarle a usted, al contrario, es que esa vez yo me sentí hasta avergonzado, o sea, yo dije, uno termina en algunos lugares, pero también es la responsabilidad de decir, bueno, ¿y yo qué puedo hacer también por así sea por enseñarle una frase, por mostrarle un camino, ¿no? Y yo creo que hay una diferencia y me parece muy chévere como escuchar eso de usted, es decir, en la Fundación Casa Taller, que pues, todavía existe y tiene un trabajo grandísimo, ver cómo las personas llegan a ver una posibilidad y sobre todo partiendo de donde empezábamos, ¿no? El arte como una posibilidad, ¿sí? El dibujo como una posibilidad, ¿no? El oficio, las herramientas. Ahora, de esa etapa, digamos, de la casa taller, Escuela taller. de la escuela, Fundación Escuela taller. Hay una cosa que tiene que ver con los oficios tradicionales, ¿no? Yo creo que cuando uno se vuelve profesor, termina pensándose y ensimismándose, ¿no? ¿Qué resultó de ahí en su cabeza, ya en su ser, ¿no? De decir, bueno, ya. Y también que decía su papá, ¿no? Cuando ya digo, no, es que es el profesor de un lugar, ¿no? Como que pero una validación. Claro, y la tranquilidad, pues porque entras con un contrato a término indefinido, con todas las garantías, eso, bueno, en fin. Entonces, cuando empiezo a trabajar con estos jóvenes, fue pues increíble porque es empezar a dar todo. O sea, ahí no te guardas nada, yo jamás me guardo nada, o sea, es que lo doy es todo, ¿sí? Sin pensar en, hey, van a ser mi competencia y ahora caigo yo. No, al contrario, porque cuando yo tenía mucho trabajo, llamaba a algunos a mi taller para trabajar conmigo. Lo más difícil de todo ese proceso fue ganarme el respeto de los maestros. Maestros de verdad. Maestros de oficio. Y eso fue durísimo porque llega una persona más joven. ¿Sí? Estoy diciendo que yo tenía 32 años ahí, pero es que ellos tienen 70. ¿Sí? Y han hecho ese oficio. Entonces hay un maestro tallador en madera, el otro tallador en piedra, el otro es herrero, el otro es carpintero así, el otro es ebanista. Y no, pues llega el niño bonito, literalista, que estudia en la universidad. Así te ven, ¿no? Claro. Así te ven. Entonces, no, pues, ¿viste qué? Pues. Y resulta que, claro, con esa ventaja, entre comillas, que uno tiene una cierta ventaja por haber tenido la oportunidad de haber pasado por la universidad, claro, yo conocía cosas de diseño y entonces proyectaba y resolvía y hacía muchas cosas. Entonces tenía el concepto de producto y sacábamos cosas y de hecho las sacamos hasta con empaque. O sea que ese taller mío empezó a destacarse y empieza a ser un referente en la ciudad. O sea, todos los eventos a los que la fundación era
pues había que ir y viajábamos mucho a Bogotá, eso era apoyado por el gobierno español. Entonces siempre iba yo, iban mis estudiantes y los productos se destacaban. Entonces eso genera pues como ese celo. Entonces cuando yo quiero empezar a hacer cosas con los otros maestros y venga, incorporemos madera con vidrio y hagamos esto piedra con forja y metamos, no, eso no se puede. No, eso no sé qué. No, eso no, eso no, eso no. Y yo, sabiendo que sí se puede, yo cómo hago para ganarme el respeto y la credibilidad de esta gente. Y poco a poco, me tomó, fueron 10 años los que estuve yo ahí. Ahí sí se quedó mucho tiempo. Hasta ganarme el respeto de estos maestros. Y Pero ese era, digamos que ese era un objetivo suyo. Usted en algún momento lo entendió y digo, esta gente a mí no me respeta y yo necesito. Yo sí dije, claro, yo de hecho dije, no necesito, yo quiero ganarme el respeto de ellos porque yo los respeto, porque es que yo veo lo que hacen y es una cosa, además es gente mucho mayor y yo tengo que respetarlo. Y la única forma es por medio del oficio. Ahí el reto es con el oficio. Nosotros por fuera en un almuerzo de sábado nos reíamos y pasábamos bueno, pero después ellos no dejaban tocar sus herramientas, ellos no dejaban que uno mirara cosas que estaban haciendo. Yo no tenía problema con eso, pero ellos no. De hecho, ellos tenían discípulos favoritos. Era un muchacho juicioso o una muchacha juiciosa. De hecho, a las muchachas a veces ni las querían, porque estaba considerado que la mujer, imagínate una mujer tallando madera, pues claro, es absolutamente capaz, pero para ellos no, porque eso ha sido un tema estructural muy serio. Entonces, pues, ¿sí? Entonces, cuando ya logro eso, empieza a pasar una cosa y es que me empiezan a decir maestro. Y a mí eso me pareció, yo maestro no soy. Y empezaban a decir, vea que el maestro es padre, vea que el maestro. Entonces ellos empezaron también a decirme maestro. Y en ese momento empecé a entender la responsabilidad que eso implica. Maestro. Es que maestro es que tener maestría en algo. Pues yo ahorita estoy estudiando una maestría, pero que de ahí a que yo sea maestro en investigación, creación en arte y contexto. Es muy raro. Es muy raro. Yo no tengo maestría en eso. Estoy aprendiendo a escribir, inclusive. ¿Maestría? No. Maestría en el oficio. Que te toma. Entonces, cuando me empiezan a decir maestro, eso implica una cantidad de cosas. Que no te guardas nada, que lo das todo, que compartís, que es la sabiduría, que es lograr proyectar en los estudiantes también una mística por el oficio, un respeto por el material, una cantidad de cosas. Y entonces empiezo a leer sobre los oficios, la historia de Popayán, los oficios artesanales, los oficios, el patrimonio. Pues terminé dando clases de patrimonio, de oficio, de una cantidad de cosas. Y montamos ahí en el almacén, creé un departamento de diseño ahí en la escuela taller. Luego llegaron estudiantes de arquitectura y de diseño a hacer pasantías ahí. Ahí llegó Alex a hacer su pasantía para su tesis. Empatamos con Alex. Alex se vinculó a la escuela, hicimos cualquier cantidad de cosas. Te imaginas en las cosas que nos embarcamos con Alex. Montajes en Medellín, en Bogotá, hicimos. Es demasiado. Yo participé en ferias muy grandes, con producción muy grande de objetos, de seriar objetos, de costear. En medio de esa, pues digamos que ahí se vuelve una cosa exponencial, ¿no? Como empieza el taller pequeño en la casa cuando se estalla y termina produciendo cosas que creo que nunca hubiera imaginado. Claro, unos retos además. ¿Cuál cree usted dentro de esa etapa? ¿Cuál fue el reto más grande que usted dijo, he hecho cosas, pero Sí, una Expo Artesanías que implicó producir
objetos seriados en cantidades abrumadoras. Es decir, 150 lámparas de Vital, por ejemplo, de un tipo, ¿no? Que llevamos de muchos tipos, solo para mencionarte 500 objetos de tal cosa y así. Y poner a funcionar a la gente. O sea, diseñar, proyectar, diseñar, calcular materiales, calcular costos y hacer que eso funcione y que todo eso salga igual, a pesar de ser, siendo objetos artesanales. Y hacer empaque, diseñar empaque, ¿no? Embalaje, transportar, montar stand, diseñar stand, una cosa. Su artesanía dura 11 días. La vitrina más grande de artesanías que hay en América. Y llegar allá, en Bogotá. Y llegar allá y efectivamente, ¿no? Entonces cierran la feria un día para compradores internacionales. Entonces llega un comprador internacional y entonces, listo, quiero 60 lámparas, quiero 100 lámparas de estas, tenés de esto, me llevo tanto, ¿no? Y así. Y lo que no había ahí, llamar acá y que sigan, porque había un taller base acá produciendo para estar mandando. Es una locura. Pues uno después dice, ¿será que el sentido de lo artesanal es ese? Pues porque se vuelve como ya una cosa de producción. No, por ahí no es la cosa. ¿No? Sí, por ahí no es la cosa. Pero bueno, la fundación lograba eso y tenía... Y pues mucha gente metida en el cuento y a mucha gente le sirvió, fue chévere. Y ese para nombrarte una, yo estuve en Exposición de Artesanías. Y llegó. Hicimos una con la Presidencia de la República, que se fue trabajar loquísimo con la Embajada de España y tener de jefe encima a la esposa del embajador de España. Y correr de una manera absurda. Pero como te digo, tenía la energía para hacerlo. Entonces, estando en ese trabajo, aparte de eso, yo pintaba. Pintaba y hacía exposiciones regularmente en el año. ¿Sí? Y no solo hacía eso, sino que en Semana Santa tenía stand en Manos de Oro y sacaba mis productos. Ya es que no se perdía uno. En serio que yo tenía mucha cuerda. ¿Y por qué me metí en tanta vaina? Entonces, y la tesis. Y yo seguía haciendo cosas. Y la tesis. ¿Siempre lo persiguió eso o no es? Es harto, ¿viste? Es harto porque hay trabajos en los que no te piden ni título ni nada tal. Entonces pues trabajas tranquilo y haces mucha cosa y demostrás con lo que haces. ¿Sí? Entonces cuando estuve en la fundación pues nunca me piden un título. Pero un día decidí renunciar. A los 10 años renuncié. De hecho, así tomé la decisión. De hecho, Alex me preguntó, ese día estábamos trabajando y me dice, ¿qué estás haciendo? Y yo, una carta. Subí, le entregué a mi jefe. Y cuando bajé me dijo, dije, Alex, acabo de renunciar. No, ¿cómo así? Vos te vas y entonces si vos te vas yo también me voy de aquí. No, yo creo que yo cumplí un ciclo. No quiero trabajar más. Mi jefe de hecho me dijo, ya era hora, estaba esperando, no sos capaz de hacer muchas otras cosas. Y yo solo me quería dedicar a pintar. Bueno, y durante esta época el dibujo estaba ahí como... Siempre presente, claro, es el dibujo proyectual, es diseñar y resolver. Es como resolver para otros, ¿no? Entonces es resolverle los problemas a otros y diseñar cantidad de cosas. Ese dibujo no, yo dibujaba, pero y pintaba, y hacía exposiciones. Y entonces decido renunciar y me encierro en mi apartamento a pintar. Y pinto y hago una exposición aquí, una exposición grande. Y estaba bien tranquilo y yo no habían pasado ni 6 meses de haber renunciado y me llaman del colegio mayor
para unas clases. Y yo no quiero dar clases. No, que unas clases de historia, de diseño, que unas clases que un taller de diseño. Ay, es que el taller de diseño es chévere. Un taller de diseño de productos, biónica. Bueno, pues, acepté medio tiempo. Medio tiempo, dije, es que yo no quiero trabajar más. Acepto medio tiempo. No, medio tiempo me mandaron a Bogotá, hice una cantidad de vainas, me plantearon escribir el programa para diseño visual. Entonces al siguiente mes casi lo necesitamos tiempo completo. Y bueno, pues listo, tiempo completo. Y entonces ayudé a crear el programa, reformulamos diseño artesanal, ayudé a crear el programa de diseño visual, hice cualquier cantidad de también. Ya dinamicé el tema de las exposiciones en el Colegio Mayor, en Semana Santa. Era el único profe que abría y estaba ahí metido todo el tiempo haciendo cantidad de vainas. 10 años. Otros 10 años. Otros 10 años y chao pescado. Porque un día empezaron con el tema del título. Era el único profesor sin título que daba clases en delineantes de arquitectura, diseño artesanal, arquitectura y diseño visual. Era el único profesor que daba clases en los 4 años, sin título. Entonces, pues obvio, los que tienen título, pues me imagino que brincan y pues un día después de un consejo de esos dijeron que profesores ya para el semestre sin título, ¿no? Que entonces de tiempo completo pasaba a cátedra y que no sé qué, pues entonces yo dije, no, gracias, no me sirve, yo no voy. Y me fui. Para ese momento ya me había casado, me acababa de casar. Tenía 50 años. Y había hecho una gran exposición de dibujo. Hice una exposición grandísima. ¿Y esa relación con sus padres? No, yo me había abierto ese parche, yo ya pues iba a visitar a mis papás. Hemos tenido una pérdida económica que nos ha dejado, pero re mal, yo perdí todo, perdí mi estudio, pero esa es otra historia. Ya. Eso fue tenaz. Y bueno, entonces me caso, había hecho una exposición muy grande, la exposición nos conectó, bueno, esa historia es chévere, pero... y bueno, cuando nos organizamos ya, volvimos a vivir juntos, el apartamento y todo. Y, a ver, ¿cómo estamos aquí? Y el título, y la tesis. Porque es que claro, vos salís de acá del colegio mayor y todo el cuento. Si hubieras tenido el título y la tesis de pronto no, pero bueno, igual en el colegio mayor no puede hacer más. Hay un punto en que te quedas ahí y no puedes hacer más. Me dice todavía mi esposa, la tesis. Qué jartera. ¿Pero por qué te jartera? No, pues es que es ir allá a la facultad y es revivir todo el trámite y por qué no, y me rechazaron este anteproyecto por esto, porque en esa época yo pasé un proyecto mi tesis iba a ser toda la aplicación del diseño gráfico con vidrio. Y me dijeron que eso no podía hacer, que eso no se podía, eso no era diseño. Y que además no había quien me dirigiera eso porque nadie sabía vitrallo, entonces pues cómo me iban a dirigir una tesis, las aplicaciones del vitral en el diseño gráfico y nadie sabía, imagínate la carta no sé. No te voy a decir quién me dijo eso para no meternos en problemas, para no meterte en problemas con esto. Claro, eran otras épocas también. Ajá. Y entonces pues obvio que me dio jartera. Y luego hice una ilustración científica botánica, entonces hice ilustración para el jardín botánico. Pero sí hizo intentos durante... Volvieras las ilustraciones que hice, 15 ilustraciones perfectas. Después sentarme a escribir un documento de vida, hasta se los regalé a las firmé y las regalé. Bellísimas, en acuarela.
Entonces, yo tengo muchas cosas más importantes que hacer que una tesis. Pero cuando te casas y cuando haces un equipo y quieres fortalecer muchas otras cosas, bueno, la tesis es importante. La tesis. Entonces empecé a hacer el calvario de ir a la facultad y hablar y buscar y por aquí la carta va y la carta viene y el derecho de petición y que no sé qué. Y ya es una volteadera hasta que un día recibo creo que un correo de Mauricio que está en la coordinación y Mauricio de las situaciones esta y esta y gracias a tu petición aquí vamos a hacer como una amnistía para la gente, ¿no? Hubo como un seminario. Y fue gracias a eso que yo finalmente dije, pues a mí la universidad me tiene que graduar. Y finalmente sí. Y miró mi hoja de vida y las notas. O sea, con ese rigor que caracteriza a Mauricio Vega, con ese juicio, hizo la revisión y me dijo, mira, aquí lo único que te está faltando es una cinética y deporte formativo. ¿Y usted puede creer esas materias? Mauricio, acabo de correr la media maratón de Bogotá, yo tengo la medalla y la certificación, eso me sirve. Dijo, claro, eso te sirve. Pues fuimos a ver, pues que no servía. Que no servía porque pues no hay una cosa que diga media maratón allá, entonces en el deporte formativo. Tengo que hacerle la persecución al profe, muy querido, y explicarle, y y en fin, me validaron, creo que dibujando a mi payán, una vaina de formativa, bueno, en fin. Pues, yo lo único que yo necesitaba era que me asentaran una nota allí encima, era lo único que necesitaba. Y vi una semiótica y chao. Sí, claro. Con Carlos. Con Carlos. Con otros estudiantes. Súper bien, yo le pongo, me encanta. Los estudiantes, y fui obviamente 5 en todo, y los estudiantes, y hacía trabajo con los estudiantes, pero así. Pues porque cómo iba a ser mediocre, no podía. Claro, ya había pasado mucho tiempo. Son los 50 años. ¿Y la tesis al qué? Y entonces arranqué la tesis. Entonces la tesis resulta que me fui a dirigir Javier García. Y se me muere Javier García. Y era bacanísimo, unas charlas con Javier García y todo eso, es una maravilla. Entonces me dijo, recuerdo que ese día, y para mí fue muy satisfactorio, me dijo, maestro, pues ¿usted qué quiere que yo lo dirija? ¿Cómo lo voy a dirigir a usted? Y dije, no, ¿cómo le ocurre? Usted tiene muchísimo que aportar. No, venga, es esto. No, usted escribe muy bien. No, por aquí va muy bien. Entonces, hágale por aquí, mire este referente, léase este libro, y así. Y claro, pues yo me dedicaba a escribir, yo en 6 meses escribí, no, en menos de 6 meses. Se me murió él. Entonces dije, ¿yo ahora qué hago? Le cogí como jartero y yo, no, yo tengo que seguir. Entonces, Alex, listo, Alex me dirigía. Entonces charlábamos con Alex, botábamos corriente hasta que por fin, terminé esta obra. Sustenté, en la sustentación estuvo Beto, Andrés Díaz, ¿vos estuviste? Yo estuve. Estuviste, sí. Yo estuve y además creo que ahí fue donde nos conocimos. Ahí nos conocimos. En el trabajo de grado. Usted algo con deportes sí. Y nosotros también estábamos por el mismo camino, que era un poco más específico. Sí. Pero ahí recuerdo como que, de hecho, ustedes están unos... Sí, claro. Lo que pasa es que lo mío siempre, en ese sentido, a esas alturas de la vida, con el recorrido que tenía, yo ya había escrito mucho sobre patrimonio, tenía dibujando Popayán, había hecho una cantidad de cosas que me han permitido leer la ciudad y escribir de ciudad. Entonces, digamos que más la tesis es reflexiones sobre eso. Me interesaban como las estéticas urbanas y todo el cuento. ¿Sí? Más que los resultados de algo tangible. Pero que en últimas fue chévere, ese proceso fue bacán. Y ahorita vi que unos estudiantes por ahí lo han referenciado. Y me gradué. Sí, se sintió como que ese día ¿Tus padres todavía vivían? No, ya no vivían. No me vieron graduado jamás. Ni me vieron con esposa, hijos, casa, perros, no, jamás. Mi papá, siempre eso fue una cosa muy dura para mi papá, ver si hasta cuándo va a voltear. ¿Sí?
Yo no voy a tener casa, yo no me voy a casar, yo no quiero hijos, yo no... Sí, mi papá siempre como que, sí, él siempre fue muy así, yo no, nada de eso. Y ver que ahorita finalmente estoy igualito que mi papá y hice todo, el oficio, las herramientas, mis herramientas, soy chocho igual a mi papá con la herramienta, ¿no? El hecho es que cuando estoy ahí en el Paraninfo yo hago así porque, y la foto está así porque sí, se sintió chévere, se sintió que faltaba ese pedacito y que no era difícil. Finalmente terminé haciendo algo que yo quería, que era escribir y hacer eso. Y que claro, entonces me dice claro, subimos al banco oferente, subo el banco oferente y me llaman, y efectivamente me llamaron de arquitectura, me llamaron de acá, iba a empezar en arquitectura, luego Marisol dijo no, venga para acá, entonces me quedé acá, y ha sido muy chévere. De verdad, me siento absolutamente pleno, feliz de estar en la Universidad del Cauca y de pertenecer al departamento de diseño. Uf, es un equipo muy bacán. Y pues, no, yo no puedo dejar de enseñar ahorita. No, ya son 10, 20, como 20 y pico de años, tengo 24 años enseñando, 24 años. 24 años y la universidad ha sido increíble. Un espacio donde... ¿Cuánto lleva usted ya enseñando en la 4 años. 4 años. Y uno puede hacer lo que le antoja. Y lo más bacano han sido los 4 años de proceso en Taller 1 con Rafael. Ya creo que estamos en mora de empezar a escribir la memoria de Taller 1. Ha sido muy bacano. Proceso absolutamente enriquecedor. Que lo mantiene a uno vital porque si tenemos ahorita estudiantes de 15 años. De 15 y 16 años. Entonces, ¿cómo aprende uno de ellos y todo? Y, no, es una maravilla. Entonces, pues ese ha sido el recorrido y digamos que bueno, yo empiezo a dibujar más hace 7, 8 años cuando salgo a dibujar a la calle. Y entonces ahí empiezo ese proceso de decantarme y de decir, ya casi no. Hasta lo último que hice, que fueron los vitrales estos de ahí de Antigua, que fue una cosa muy grande, que me dejó como enfermo, pero digamos que ese es el ejercicio de dibujo y de vitral y de diseño más grande que he hecho en toda mi vida. Y ¿cuándo empezó dibujando? ¿Y por qué, digamos, en qué momento usted se reconcilió con el dibujo? Que, digamos, bueno, sí, ya... No, ya, es decir, me reconcilio cuando decido que yo quiero dibujar una exposición y entonces eso fue después de la muerte de mis papás, que fue muy dura. Mi mamá muere ahí en el apartamento y yo me encierro. Había estado muy encerrado y yo me encierro. Y en unas vacaciones digo, voy a encerrar a dibujar. Y fue tenaz porque ahí en el estudio yo dije, quiero hacer una exposición, quiero dibujar, pero no sé qué dibujar. Estaba tan vacío de dibujo propio, que no tenía nada para decir. Uy, eso sí es tenaz. No, y de pronto también como lo que usted dijo hace rato, no resolver problemas para otros. Para otros había hecho, y de hecho los problemas familiares, todo había caído. Y estaba, de hecho, físicamente no me veía muy bien. Y yo me encuentro en mi estudio haciendo eso. ¿Qué hago? Y cogí papel. Y dije, pues, tengo mi mano, ¿no? Empecé a dibujar la mano. Y la otra mano. Y después dije, no, pero ¿qué sentido tiene dibujar las manos? Y dije, si yo lo voy a hacer, tengo que hacerlo con un propósito. Tenía una cantidad de pergamino y empiezo a leer un libro de dibujo maravilloso de los maestros del Renacimiento, de cómo dibujaban en el Renacimiento. Y empiezo a estudiar y cómo era la técnica del dibujo del Renacimiento y con qué dibujaban.
y la terracota y la sanguina y la trementina y los detalles a veces y arranco por ahí y me empeliculo con eso y empiezo. 70 dibujos de manos mías en diferentes posiciones. Muy pocas de gente que me puso, pero todas dibujadas así. Y unas transiciones, claro, en 70 vos vas viendo, ¿no? Y entonces la denominé entre lo humano y lo divino, porque unas son muy humanas, muy carne, de hecho hay unas como eróticas, como otras son violentas, otras son como de torturados, y otras son como estas manos que en las posturas católicas de las imágenes religiosas y de los vitrales y todo, las manos que tienen unas posiciones muy, ¿cierto? Muy, sí, la mano que es así, la mano que... Entonces eran como entre lo humano y lo divino. Un 70. Dicen... Dibujando eso en un mes. Y diseñé los marcos, y diseñé todo. Y ahora sí, se enmarcaron ahí en la parte. Un montaje desocupé casi todo el apartamento para atrás. Y hice una gran exposición con ellos acá. Fueron como 200 personas. Fue un montaje muy bacano. Y ahí conocí a Claudia. Fue muy chévere. Y es chévere, ¿no? O sea, como encontrar el resultado de... Sí, ella compró una obra y nos conectamos. Fue una cosa muy chévere. Fue como un reencuentro por ahí que yo la conocía, la había visto de ahí. Y ese fue como el volver al dibujo. Y ya luego, cuando ya estoy en el apartamento, vivimos nuestras vidas, nos casamos, llega Samuel en un apartamento y bueno, y la habitación de Samuel, no que la habitación de Samuel va a ser mi estudio. Y yo desmonto mi estudio y claro, me va a hacer montar el estudio, claro, el cuarto de León. Y desbarato todo, pero todo es todo. Regalé hasta el sonido, lo pintamos, le hicimos un mural, o sea, no, la cuna con los estantes, un carpintero nos hizo unos cubos, los pintamos de blanco, o sea, el cuarto del negro. Y mi estudio, chao, yo tenía una mesita con un computador, eso es todo. Cuando yo arranco con el niño, ya que él empezó a golpear, a caminar, salíamos, iba en su triciclo, no sé qué, y yo lo llevaba por ahí. Un sábado estaba un pintor francés ahí en la plaza de San Francisco y lo veo yo pintando, y yo me acerco y comenzamos a hablar. Y dije, es increíble verlo, estoy pintando esta ciudad y siendo usted francés, ¿por qué? Y me dijo, pues porque esta ciudad es maravillosa, esta ciudad es como un escenario, yo no sé por qué no hay más gente en la calle pintando, no entiendo por qué no hay más artistas en la calle. ¿Y usted qué hace? Yo dibujo, qué bien, pues sería interesante, ¿no? Bueno, gracias, hasta luego. Me voy para la casa, un sábado. Y le digo a Claudia, sabes que yo he venido notando que me hace falta dibujar y no tengo el espacio. Yo no me estoy quejando porque niños de la habitación, no. Cuando te digo que me hace falta el espacio es que, no sé, me gustaría dibujar. Y ella me dijo, pues, te va a tocar dibujar en la calle. Y yo dije, wow, esa es una buena idea. Voy a, efectivamente así lo hice. Puse una invitación en las redes a quien quisiera unirse el siguiente sábado y dije voy a estar en la Torre del Reloj y ahí fue llegando la gente y ahí nació en el 2016 Dibujando Bogotá, que me ha traído las satisfacciones más grandes desde el mundo. Entonces con eso he viajado, me han invitado a escribir ponencias, he dado talleres gratuitos, he ido a escuelas, he ido a sectores rurales, he ido a barrios, he ido a salones comunales, hemos entregado maletines, kits de escolares, ¿no?
hecho cualquier cantidad de vainas. Y entonces le dicen a uno, ay, usted es gestor cultural. No, no sé de eso, yo no soy eso. Es un proyecto autogestionado. Bueno, sí, pues sí. Ya ni categoría tiene. No, yo no sé qué es simplemente yo digo, no, pues es una convocatoria de dibujar abierta, que la gente no son clases de dibujo. He dado talleres, yo jamás cobro por el taller, nunca cobro por un taller, al final. Y entonces, con eso aparece la maestría. Porque yo no hago una maestría porque entonces hay que hacer una maestría, si no te sacan de la universidad y no te maestría, y luego tenés que hacer doctorado. No tengo tiempo para eso. Cuando encuentro esta maestría en la Universidad de Nariño, digo, ay, por ahí es. Porque es que es una maestría para escribir, es que no es una maestría de investigación, creación, no es que a mí me vayan a enseñar a crear, ni a pintar, ni nada. No, realmente estoy haciendo es una maestría en escritura. Ha sido un viaje de escritura serio, bacanísimo. Me la estoy gozando, no la he padecido. Voy súper bien, ya voy en tercero. Ya en esto termino, ya estoy escribiendo mi tesis. Mi libro se llama La ciudad imaginada y es Popayán. La ciudad se imagina. Y es Popayán desde el dibujo. Es un análisis de los archivos dibujados de ciudad, en donde aporto una reflexión muy crítica a Popayán, como a esos imaginarios de la ciudad blanca, colonial, todo ese tipo de cosas. Por eso mis dibujos a ratos tienen esas cositas por ahí. Sí, lo chévere. Y eso es. Y entonces me parece que ese es un aporte. Y entonces volvemos a la pregunta. ¿Y puedo vivir del dibujo? Pues tengo la colección de los dibujos originales que yo no quiero vender jamás, porque yo aspiro a que eso algún día sirva para una escuela, para, no sé, para una biblioteca, y que la gente vaya y aprenda no a dibujar, sino de ciudad, ¿no? No sé. Y entonces, claro, de ahí yo saqué productos. Entonces yo hago reproducciones, saco postales, saco libretas, saco separadores, saco reproducciones marcadas, me encargan, me piden cantidad de vainas. Y todo eso lo vendo. Y entonces en ese sentido, con la maestría tengo clarísimo, yo no soy artista. No soy artista, no me reconozco como artista. No, pues yo soy diseñador gráfico, eso dice el título, y me reconozco como dibujante. No más. No me interesa la categoría de artista ni el rótulo de artista, porque considero que no soy artista. Para ser artista, eso requiere una cosa. Necesitaría dejar absolutamente todo y no, a mí me interesa ganar plata de mis dibujos. Yo saco reproducciones de mis dibujos, yo le saco jugo a mis dibujos, a todo eso, a las acuarelas yo reproduzco esa vaina y la saco y que les llegue a todo el que no pueda comprar lo que cuesta una acuarela, pues cumple una reproducción. ¿Y cuál es el pecado? Me parece chévere y incentivo eso en mis estudiantes que están haciendo ilustración. Les digo, vuelvan eso un producto, diversifiquen, saquen, masifiquen, háganlo. Y eso es, digamos que eso me ha llevado como a decantar y a sentir que si bien no es que yo viva de eso, sí, pues es por lo menos lo disfruto muchísimo. No sé si hay un dibujo que usted diga dentro de lo que ha sido dibujando Popayán. Hay un dibujo o hay un momento que usted recuerda y diga, me parece que es algo memorable de este proyecto, lo más memorable o algo que aprendí dentro de este proyecto y que creo que quienes están en este verano podrían compartir. Pues hay un dibujo bellísimo de Lomas de Granada, que digo bellísimo porque se ven las casitas, se ve un jeep, el parqueadero, los postes, el aguacero que ya viene, y es un dibujo pequeño y lo atesoro muchísimo, me encanta.
Hay otro de la cúpula de la catedral con unas antenas y unos cables y una ropa colgada. Y es una postal totalmente distinta de la postal idílica de la cúpula y del cuento. Ese dibujo se ganó un premio y son como de los dibujos que más atesoro, que más, digamos, me gustan porque evocan otras cosas que son las que me interesa decir. Hay otros dibujos que tengo por ahí en libretas que no los he publicado, de calles de aquí que son súper detallados y súper minuciosos. Pero sí, recuerdo ahorita esos dos. Tengo unos en el Retiro Alto, que es de mis lugares favoritos para ir a dibujar, que se ve Popayán en los tejados y se ve todo eso. Es esa Popayán que existe de verdad y que no figura pues como digna de ser mostrada ni de ser dibujada. Eso me encanta, eso me fascina, eso me gusta mucho. Y las acuarelas de ciudad, pues más urbanas. Ahorita voy invitado a la Trienal Mundial de Acuarela en Santa Marta, con una acuarela del barrio de Bellavista. Y creo que va a ser la única acuarela de un barrio popular que va a estar en un museo así, pues, con 200 acuarelistas de todo el mundo y es una acuarela del barrio de Bellavista. Y voy con esa, apliqué con esa. Y lo bonito es que me escribió gente del barrio. Me escribió una señora que dijo: esa es mi casa, la casa amarilla que aparece ahí es mi casa, gracias por pintar mi casa. El Señor es la panadería, mire, yo soy de la panadería. No, eso para mí es un valor. Eso mejor dicho. No me va a escribir el arzobispo a decir nada, gracias por pintar la cúpula de la catedral. No, tampoco me interesa el comentario, pero quiero decir que cuando la gente de un barrio te escribe diciéndote y agradeciéndote por haberte fijado en su casa para pintarla, eso ya tiene, no sé, tiene un valor. También es como yo dentro de lo que quería preguntarle cuando pensaba en su visita era como, ¿qué pensaba de lo popular? ¿No? Y dentro de todo lo que usted pues, ha venido hablando y tratando por su cuenta también ha tocado mucho de eso, ¿no? Pero sí, digamos que hay quizás, ¿no? Yo, de mi parte lo he pensado que es como con Javier también se hablaba mucho de esto, ¿no? Que tenía que ver con eso que él llamaba la prosaica, ¿no? Que tenía que ver con ese algo que lo llama a uno porque también hace parte de uno, ¿no? Y uno representa y es lo común y es lo cotidiano. Y hay un valor que incluso en el departamento de diseño también se promueve. Y yo creo que es algo que tienen también su obra, que le permite a las personas. De hecho, uno de sus libros del equivalente que usted habla es uno de los lugares donde yo crecí. Es la cuadra de las escaleras. Y yo tengo un dibujo desde arriba también. Yo alguna vez dibujé, porque un día en Calapa usaba ese mirador, ¿no? Es un mirador donde está el parquecito, ¿no? Y ahí antes funcionaba el CAI. Y sí, cuando uno empieza a dibujar los techos, como que ya se da cuenta que son tantos detalles que es muy distinto a dibujar la arquitectura plana, ¿no? La retícula y la ciudad blanca. Dibujar, ¿no? Todo lo que hay encima de un techo, sí, que pueden ser muchísimas cosas. Y además lo que no está dentro de las formas, ¿no? Comunes. Y bueno, cuando vi ese dibujo, yo creo que me trajo recuerdos, ¿no? Digamos que hay una relación con la memoria, ¿no? De la imagen, de la memoria, y eso yo creo que es también dejar registro de algo que no se fija, ¿no? Y yo creo que es uno de los valores más importantes de la imagen, ¿no? Sí. De la imagen, por lo menos en este caso popular, ¿no? No sé si es una categoría también al arte, pero creo que sí, porque es cosas que se han pensado. Yo diría en este momento también
después de todo este trajín, ¿no? de tiempos, hay algo que usted le ha dicho yo, me faltó esto. Creo que esto no lo hizo, esto me hubiera gustado hacerlo. Ay, todos los días me recrimino por no dibujar más. Y siempre digo, me falta este dibujo. Me falta volver al retiro, al mirador. Quiero dibujar desde tal cosa. Quisiera dibujar de noche, por ejemplo. ¿Sí? Yo recuerdo esos dibujos de Vera Astudillo de Cali de los 70 de noche. Yo quisiera dibujar de noche. Eso digo, hay muchas cosas en el dibujo que me faltan por hacer. Entonces, me falta ser más incisivo con el dibujo, mostrando eso que pertenece a la categoría de lo abyecto, ¿no? Que es lo que no se quiere ver. Yo no quiero mostrar eso. O esas estéticas de la precariedad que me parece que son claves en estas ciudades latinoamericanas. Yo tengo varias acuarelas de las revueltas del movimiento del estallido social con tanquetas y vainas en el centro histórico. Sí, y obviamente no gusta, pues porque esa no es la ciudad blanca. Yo amo a Popayán, a mí me encanta su centro histórico, es lo que nos caracteriza y nos diferencia, ¿sí? Patrimonialmente, y todo el patrimonio hay que ser vivo. Entonces el patrimonio se transforma. Me gusta volver a los mismos lugares y volver a dibujar, porque uno puede mirar cómo han cambiado, cómo cambia todo. Y sobre todo dibujar la gente. Hay que dibujar a la gente porque las ciudades sin gente pues no tienen ningún sentido. Entonces, no, me falta meterme más. Quiero volver más. Ahorita pues mañana es el regreso de Dibujando Popayán. Por muchas circunstancias yo no había vuelto a las calles, pues mañana abrimos aceptando una invitación de la Cámara de Comercio, de la casa donde está, cumple 100 años, el centenario de la Cámara de Comercio. Entonces, pues muy chévere. Entonces, vamos a estar ahí, he convocado, yo nunca sé quiénes van a llegar ni cuántos. Y vamos a estar 3 viernes dibujando ahí, y ese va a ser el regreso, y voy a volver. Y ahora que venía para acá, pues mira, y yo quiero, no, pues yo me sueño estando por acá, porque pues creo que si desde el dibujo uno puede registrar eso, pues ¿por qué no hacerlo? Eso me parece que es clave, y yo he logrado sembrar como esa semillita en algunos estudiantes que ya están dibujando el entorno, la realidad, la gente, el carrito de salchipapa, el carrito de Bonais. Me parece que eso es valiosísimo. Empieza a decir cosas del entorno y me parece que es lo chévere. ¿Sí? Yo creo que tenemos tela para poder mantener mucha más relación, pero creo que está bien hasta aquí. Sí, no, muchas gracias. Pero no quisiera como dejar de preguntarle, como lo que venía diciendo con los demás, ¿hay algo dentro de la conversación que usted diga, esto me gustaría decirlo, no lo dije, que se me quedó, o hay algo que usted quisiera ya expresar libremente alrededor de su oficio o de lo que usted hace? No, que disfruto muchísimo que la conversación, una buena conversación, la disfruto siempre, me encanta. Si no me cortas, aquí podemos quedarnos hablando. Pero que disfruto de las cosas más sencillas de la vida, disfruto lo mínimo, con lo mínimo, y disfruto mucho el silencio. Me encanta el silencio. Y me encanta observar, ¿no? Digamos que no haya dicho de cosas que... ¿no? Me encanta cocinar, que cuando no dibujo estoy cocinando, porque me parece que cocinar es también, ¿no? ¿Qué es lo que viene para usted? Pues viene, vuelve dibujando Popayán, pero también está en la maestría. ¿Hay alguna otra cosa en la que usted diga? Sí, pues voy a la Trienal Internacional, que eso voy, esa no me la esperaba, creo que voy para Argentina en octubre, también a un simposio internacional de dibujantes urbanos,
ahorita pues que estuve en Cuenca, me reencontré y conocí gente increíble y estamos muy metidos como en el cuento de unir todos estos grupos que están en Colombia y sí, y hay una cantidad. Entonces voy también en noviembre, invitado por allá al norte del valle a dibujar el paisaje cafetero, como estos temas, ayudarle a encontrar a la gente de los pueblos, sobre todo, referencias identitarias para poderse pegar de ahí y potenciar cositas del turismo y eso. Entonces, pues esto pues, desde el dibujo, las postales, desde eso que la gente empiece a entender que con eso se puede hacer. Sí, como enfocado en ese tipo de cosas, digamos, y ¿no? Cosas como proyectos familiares y que eso es lo que nos tiene también ocupados, los proyectos familiares. Sembrar, me falta sembrar matas, tener matas. La maestría también, la maestría nos ha dado ese golpe también de, bueno, póngale cuidado a las maticas y a los arbolitos que están acabando y a la comidita de la tierra y eso es muy chévere. Entonces, sembrar más. Yo quiero agradecerle por esa conversación, por todo lo contado, ¿no? Y yo creo que también por el trabajo, ya como bueno, en algún momento también nos echaron en un proyecto que teníamos por ahí que nos quedaron mal y bueno, no sé si se acuerdan. No me acuerdo mucho. En un evento del trabajo de grado y estábamos, eso nos quedaron mal con una plata, estábamos embalados. Ya. Yo creo que ese tipo de cosas son como solidaridad, ¿no? Sí, claro. Y está chévere agradecerle hoy, después de mucho tiempo. No, qué bonito. Y también, no sé, creo que me siento como si quedara mucho por conversar, pero sí, con toda seguridad. Decirle que si se presta otra oportunidad, invitarlo de una vez para que podamos hacer un segundo episodio, quizás con algún tema específico, pero no, muchísimas gracias por asistir y espero que todos los proyectos que están en el camino, que van a ponerle aún más de lo que ya está dejando, pero que pueda ojalá seguir impactando sobre todo muchas personas, ¿no? Que se emocionen a registrar sus barrios, sus vidas, sus cotidianidades. Muchas gracias. No, Danilo, pues para mí ha sido muy grato y sí, rico volver y hablar pues, de pronto de procesos. Me gustaría hablar de estos procesos académicos, de los estudiantes, cosas que se están gestando también desde el departamento de diseño, del programa, que están haciendo cosas muy chéveres proyecto que viene y hago cuña, Diseño al Patio. En junio vuelve Diseño al Patio y nos embarcaremos con los estudiantes en eso. Entonces, sí, digamos que muchísimas gracias de verdad y bueno, pues espero que esto no haya sido aburrido porque es hablar como de la vida de uno. Pero no, básicamente todo se resume en que hay que parar de dibujar. Es una manera de leer la vida, leer la cotidianidad y eso es lo que nos mantiene también vivos. Muchísimas gracias. Muchas gracias.